Hoy vamos a combinar hilo, mostacillas y corazones de acrílico con este lindo diseño que les traigo el día de hoy, así como les voy a dar 3 tips que no se pueden perder para que puedan realizar este tipo de diseños de forma mucho más fácil y sencilla. Te invito a que te suscribas ya mismo al canal, actives las notificaciones, le des un like a este video y me dejes saber en los comentarios qué te gustaría aprender en los próximos tutoriales. Y no siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 60 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Y aquí te voy a dar el primer tip. Para adelgazar bien las puntas de los hilos, lo ideal es quemar con la llama de color azul del encendedor, es decir, la que se hace o se forma en la parte más cercana a la base metálica. Vas a quemar de 1 a 2 segundos aproximadamente, luego vas a esperar algunas milésimas de segundos y luego con tus dedos vas a girar el hilo hacia arriba y de esta forma la punta va a quedar mucho más delgada. Es un procedimiento que con mucha práctica cada vez va a hacer que lo hagas mucho mejor. Y aquellas puntas que quedan un poco deformes simplemente la cortamos y listo. Voy a sujetar estas 2 hebras de hilo y en este extremo voy a pasar 2 cuentas, una de color rosa y una de color negro. Y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Lo voy a ajustar muy bien, a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Y aquí tengo ya listo este acabado de la pulsera. Lo siguiente que voy a hacer es dejar una medida entre 6 a 7 centímetros. Tú eliges la medida que más se ajuste al largo de tu pulsera. Y aquí voy a realizar otro nudo sencillo. Quedaría así. Para este diseño voy a utilizar chaquiras calibradas o mostacillas checas número 6 o puedes usar también cuentas de 3 milímetros y un corazón de acrílico. En la descripción de este video te voy a dejar un enlace para que sepas dónde yo compro algunos de los materiales que vamos a utilizar en esta clase. Y continuando con la elaboración de la pulsera me voy a ubicar en el otro extremo y a través de una de las puntas de los hilos voy a pasar una primer mostacilla, esta es en color negro, y con la otra hebra de hilo voy a pasar nuevamente a través de la misma mostacilla pero en sentido contrario, de esta forma. Así quedarían cruzados los hilos. Ahora simplemente es empezar a jalar hasta unir esta primer mostacilla al nudo que había realizado previamente. Y aquí es súper importante que antes de continuar con el diseño organicen muy bien la cuenta que acaban de pasar, que quede bien derecha en relación a la ubicación de donde está el nudo y ubicar muy bien los hilos. Y eso lo voy a fijar a mi tabla de trabajo y aquí viene el segundo tip. Lo ideal es que antes de continuar con el diseño organicen muy bien los hilos y los enderecen. Para esto voy a sujetarlos desde el inicio y con mis dedos simplemente voy a bajarlo al largo que me dan y de esta forma voy a enderezar cada hebra de hilo. Voy a sujetar la hebra de hilo del lado izquierdo y a través de ella voy a pasar 2 mostacillas, una de color negro y una de color rosa. Y aquí les voy a dar el tercer tip. Para cruzar los hilos de forma más fácil voy a sujetar el hilo bordeando mi dedo de esta forma. Ahora voy a tomar la otra hebra de hilo que sería la del lado derecho y aquí voy simplemente a pasarla devolviéndome a través de las 2 mostacillas o chaquiras. Y listo. Continúo jalando los hilos hasta unir estas cuentas a la primer cuenta que había pasado inicialmente. Y nos quedaría de esta forma. Voy a continuar nuevamente pasando en esta ocasión primero la de color rosa, seguida de la de color negro. Nuevamente voy a cruzar los hilos utilizando la misma técnica que ya les había explicado.
Y listo. Y ahora voy a empezar a jalar las hebras de los hilos y miren cómo ya va empezando a quedar la forma de la pulsera. Voy a continuar repitiendo este mismo patrón hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Más adelante les voy a dar todas las medidas. Aquí ya terminé de pasar todas las cuentas que van dobles. Como pueden ver, yo inicié con una en color negro. Ahora voy a continuar pasando una sola mostacilla en color rosado. Y aquí voy a iniciar lo que es la parte del centro de la pulsera. También la voy a cruzar y la voy a unir a lo que ya llevo hecho. Voy a tomar un corazón de acrílico ubicado de esta forma y en él también voy a cruzar los hilos. ¿Te gustaría tener tu propia marca de bisutería y trabajar desde la comodidad de tu casa? Con mi programa El rentable negocio de la bisutería creativa te voy a enseñar a crear tu propia marca de bisutería, ponerle precio a tus creaciones, cómo comercializarlo y mucho más. Te dejo más información en la descripción de este video. Se ve precioso y ahora voy a continuar pasando otra mostacilla en color rosado. Y aquí simplemente es continuar repitiendo el mismo patrón y el mismo orden de las cuentas como las tengo ubicadas en el otro lado. Aquí ya voy terminando y finalizo con otra mostacilla en color negro. Y aquí al lado de la última mostacilla voy a realizar un nudo sencillo. Lo voy a ajustar muy bien. Y voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Te voy a hablar de las medidas. Como puedes ver aquí, todo lo dejé en total de más o menos 13 centímetros. Si tomo la medida desde el centro de la pulsera hacia el extremo del nudo, más o menos son 6.5 centímetros. En total 28 mostacillas combinadas entre los dos colores para cada lado. Esta medida es estándar, pero si quieres que la pulsera te quede más larga, puedes añadir entre 5 a 10 centímetros más al total de todos los hilos que vas a utilizar y por ende también utilizar más cantidad de cuentas o de mostacillas. Ahora, para cerrarlo, puedes usar la técnica de tu preferencia. Yo voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Aquí arriba te voy a compartir el tutorial donde te enseño esta técnica de forma detallada paso a paso. Y si quieres continuar aprendiendo con tutoriales como este, te invito a que te unas a mi canal de Telegram, donde te voy a avisar cada vez que suba un nuevo video. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Este es un diseño precioso y muy fácil de hacer con el que vas a poder combinar los colores de tu preferencia, así como también las cuentas que más prefieras. Y aquí ya está terminada esta linda encantadora pulsera que les traje el día de hoy, un diseño que está muy fácil para que puedas hacer para tu emprendimiento, para ti o para regalar si es que así lo prefieres. Como siempre es un gusto poder enseñarte, recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle un like a este video y dejarme saber en los comentarios qué otras ideas quieres para continuar aprendiendo junto conmigo. Gracias por ver, nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.